Estas son las 4 razones por las cuales se te hace tan difícil orar en las madrugadas. Tienes el anhelo, tienes el deseo, crees en el poder de la oración de la madrugada. Te has levantado, pero no puedes orar. No tienes victoria. Dios no te habla, no recibes respuestas. Te voy a decir las 4 razones por las cuales se te hace tan difícil y casi imposible para que tú puedas orar en las madrugadas. Así que te invito a ver este video hasta el final y anotes estas 4 razones y puedas comenzar a vencerla. Esta es la serie de la oración de la madrugada, donde cada semana estaremos subiendo una cápsula de el poder de orar en las madrugadas. Así que dale like a este video, suscríbete si no lo has hecho y deja tu comentario. La primera razón por las cuales se te hace tan difícil orar en las madrugadas, la primera es por falta de disciplina. El problema de muchas personas es que ellos quieren tener respuesta, quieren orar en las madrugadas, quieren tener resultado, pero son indisciplinados. Tienes que entender que la disciplina es hacer lo que tienes que hacer aun cuando no tienes el deseo de hacerlo, aun cuando no sientes hacerlo y aun cuando no quieres hacerlo. Eso es disciplina. Por ejemplo, muchos de ustedes van al trabajo y hay momentos que tú no sientes deseos de ir al trabajo, pero sin embargo te levantas y vas a trabajar. Porque la disciplina crea algo que se llama un compromiso. Es igual a la universidad. No siempre tienes el deseo de ir a estudiar. No siempre tienes el deseo de ir al gimnasio o cualquier deporte que tú practiques. Pero cuando tienes disciplina, sabes hacer las cosas aun cuando no sientes hacerla. No siempre vas a tener el deseo de orar. No siempre vas a sentir la presencia de Dios guiándote a la oración. Hay momentos que no vas a sentir nada, que vas a tener dolor de cabeza, que vas a tener pereza, que no vas a tener fe ni nada. Sin embargo, es ahí donde debes de orar. No siempre es solamente orar cuando tienes deseo. Para crear una disciplina en la oración, tienes que orar aun cuando no tienes el deseo de orar. Si eres disciplinado en las cosas naturales, en las cosas humanas, también debe de ser disciplinado en las cosas del Espíritu. Jesús dijo que hay que darle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y se puede hacer una cosa sin dejar de ser la otra. Por ende, si eres disciplinado, si eres comprometido, tienes un compromiso con las cosas naturales, también debes de sentir el compromiso y ser disciplinado con la oración de las madrugadas. Mira, por ejemplo, que dice Lucas capítulo 22, versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Cuando Jesús pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida, que fue en Getsemaní, donde él sabía que al día siguiente lo iban a apedrear, lo iban a escupir, lo iban a matar, lo iban a sacrificar en aquella cruz. Sin embargo, lo que él sabía que le iba a pasar al día siguiente no detuvo su disciplina en la oración. Por eso el mismo capítulo, versículo 39 dice, y saliendo se fue como solía. Jesús tenía una disciplina para orar. Y no importando el dolor, no importando la crisis, no importando sus emociones o su estado de ánimo, fue a orar. Muchas personas no tienen resultado en la oración de la madrugada porque ellos se levantan a orar dependiendo su estado de ánimo. Y tienes que entender que tu carne puede estar desanimada, puede estar turbada, pero tu espíritu siempre está dispuesto para orar. Por eso Jesús dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, siempre está dispuesto, pero la carne es débil.
Mira qué hace Jesús. Dice, y estando en agonía, estando en su peor momento, estando en un momento crucial, estando turbado, dice que oraba más intensamente. Amado hermano, que el dolor, la ansiedad o cualquier momento que estés pasando en tu vida, en el matrimonio, con los hijos, en cualquier área, no detengan tu tiempo de oración. Eso es disciplina. Orar cuando no sientes deseo de orar, cuando no quieres orar. Por ende, es el primer paso para tú poder tener resultados orando en las madrugadas. Disciplina en la oración si quieres tener resultado. No es orar un día y pasarte semanas sin orar. Tienes que ser constante. Y sé que hay momentos que tú no vas a orar un tiempo moderado de 2, 3 horas o 1 hora, pero levántate. Aunque sea 10 minutos, aunque sea 5 minutos, y dile, Señor, aquí estoy. Así que no puedes dejar de orar. Número 2 es el cansancio. Una de las cosas por las cuales se te está haciendo tan difícil orar es por el cansancio. El cansancio es uno de los enemigos mortales para la oración de las madrugadas. Muchos de ustedes van con ánimo, con deseo, con fe, pero cuando van a orar ya el cuerpo está cansado, está agotado. Y yo sé que hay espíritus de sueño y espíritu de pereza que el mundo de las tinieblas envía para que no ores. Sin embargo, no siempre es así. Deben de entender que tú no eres un robot y aún los robots necesitan descanso. Tu cuerpo necesita estar fresco. Tu cuerpo necesita estar descansado. Recuerda que es el templo del Espíritu Santo. Sería imposible tú querer levantarte a las 3 de la mañana cuando te estás acostando a las 12, a la 1 de la mañana. Va a ser imposible. Cuando quieras orar, te vas a dormir de rodillas. Vas a comenzar a orar una cosa y va a terminar en otra. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita estar descansado. Una de las cosas por las cuales muchas personas están siendo derrotadas en la oración de la madrugada es porque van cansados. Y el cansado o el cansancio es un gran enemigo. Mira, por ejemplo, que dice 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Oiga qué dice. Y David se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siglos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Señores, David, que llegó a derribar gigantes, que llegó a tener grandes victorias. Sin embargo, en este momento, un gigante lo quería matar y estaba al punto de matarlo. ¿Por qué? Porque se cansó. El cansancio puede determinar tu victoria o tu derrota. Así que mira cómo David estaba al punto de ser desvivido. Cómo David estaba al punto de que no tuviera victoria, sencillamente por el cansancio. Gracias a Dios que ahí estaba Abisai, quien lo ayudó. Porque hay momentos que Dios pone a Abisai al lado nuestro para que nos ayude. ¿Qué debo de hacer? Descansa. Dedica un tiempo para descansar. Pon un tiempo donde ya tienes que dejar de hablar con las personas, dejar de ver algunas cosas y descansar para que puedas levantarte en las madrugadas y puedas orar. Número 3, entorno no adecuado.
Muchos de ustedes quizás tienen disciplina, quizás están descansados, pero lamentablemente el lugar donde estás orando no es el lugar adecuado. No tienes el ambiente necesario, la privacidad necesaria para tú poder orar en las madrugadas. Uno de los secretos de la oración de la madrugada es poder tener un lugar íntimo, un lugar donde puedas concentrarte, un lugar donde Dios te pueda hablar, un lugar donde tu espíritu se sienta relajado y pueda conectarse con el Espíritu de Dios. ¿Qué debes de hacer? Si es posible cambiar de lugar, cámbialo. Es más, si puedes dedicar una habitación solamente para orar, déjame decirte que sería una gran victoria. Hay personas, por ejemplo, que vamos al monte. Hay momentos que yo quiero orar en la casa, pero no puedo. Me voy al monte. Otros van a las iglesias y así sucesivamente. Pero quizás tú no tengas un monte. Quizás la iglesia te quede lejos y no puedes ir a orar a la iglesia. ¿Qué debes de hacer? Prepara un lugar. Ve al Beyman. Busca la sala, un lugar en sí donde puedas estar en comunión con el Espíritu Santo. Mira que dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, aposento. Bien, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Si tú tienes una habitación para ti solo, gloria al Señor. Es una gran victoria. Ahora, hay momentos que aún en tu habitación necesitas buscar un lugar más privado y un lugar con mejor ambiente para tú poder conectarte. Por eso Jesús siempre iba al monte a orar. Salía de la ciudad y se iba al monte a orar. Pero Jesús dice aquí que no necesitas específicamente un monte. Lo puedes hacer en tu habitación. Lo puedes hacer en el techo. Lo puedes hacer en el basement. Lo puedes hacer en cualquier lugar donde te sientas cómodo y te sientas con la privacidad necesaria para poder buscar el rostro del Espíritu Santo. Número 4 es una de las más fuertes y es guerra espiritual. Hay personas que desconocen con lo que están peleando. Desconocen acerca sobre malicias que le están haciendo la guerra para que no oren. Yo he aprendido que no es lo mismo tú orar cuando en tu casa todos son cristianos a que cuando tú eres el único cristiano. No es lo mismo orar cuando tú estás en un lugar donde hay paz, donde hay tranquilidad, como orar cuando cerca de tu zona hay altares de brujería o cuando hay personas imprudentes. Es más difícil orar. Entonces tienen que entender que hay una guerra a diario. El enemigo te va a tratar de atacar. Va a hacer todo lo que esté a su alcance, todo lo que le sea posible con tal de impedir de que tú ores, con tal de detener tu tiempo de oración. Y muchas veces te va a hacer la guerra con cosas que tú ni te imaginas. Te puede hacer la guerra a través de personas cercanas de ti para que cuando tú vengas a orar estés turbado, no sepas qué hacer, crees de que Dios no te está escuchando. Así que tienes que estar totalmente con tus ojos abiertos porque no sabes por dónde el enemigo te va a atacar para que no vayas a orar en las madrugadas. Te puede atacar con cansancio, te puede atacar con entretenimiento, te puede atacar con ciertas cosas, con tal de que cuando quieras orar ya estés cansado. Te entretenga con tantas cosas que se te pase el tiempo para buscar el rostro del Señor. Mira que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Mira con qué tú estás peleando. Sino contra principados.
Hay personas peleando con principados, es lo que dice el apóstol, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira qué categorías de espíritus te están haciendo la guerra para que tú no puedas orar en las madrugadas. Mientras muchos creen que están peleando con demonitos, no saben que están peleando con principados, están peleando con potestades, porque muchos de ustedes lo que están peleando, lo que están luchando es para romper una maldición generacional en su casa y en su familia. Por ende, tienes que aprender a hacer guerra espiritual. Tienes que aprender a orar en el espíritu. Tienes que aprender a tener disciplina, a orar estando descansado, a preparar un ambiente adecuado para que tú puedas orar y puedas tener victoria orando en las madrugadas. Así que, amado hermano, para un próximo video quiero hablarte sobre cómo hacer guerra espiritual. ¿Cuál es la forma de orar en las madrugadas? ¿Cómo orar en el espíritu en las madrugadas? Pero tienes que entender que hay niveles que tienes que comenzar a alcanzar para que puedas subir al próximo nivel. Así que, reitero, tienes que entrar en una disciplina. Sé disciplinado. Ora cuando no hay deseo de orar. Número 2, vence el cansancio. Descansa tu cuerpo. Ve con un cuerpo descansado. Número 3, un entorno adecuado. Y número 4, guerra espiritual. Tienes que pelear, tienes que vencer en el mundo espiritual para que puedas tener la victoria. Así que Dios te bendiga mucho. Si este video ha sido de edificación para tu vida, dale like, suscríbete si no lo has hecho y déjame tu comentario para una tercera parte. Escríbeme qué más te gustaría saber sobre la oración de la madrugada. Recuerda también seguirnos en las otras plataformas. Estamos en Instagram, en TikTok como Héctor Alcántara Oficial y estamos en Facebook como Héctor Alcántara Profeta. Así que Dios te bendiga mucho. Comparte este video con alguien si ha sido de edificación para tu vida. Así que bendiciones.